¿Debe una esposa liderar sobre el esposo? ¿Puede una mujer ser la pastora en una iglesia? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un gran abrazo, un fuerte saludo desde el reto de hoy, día Jueves. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, muy bien. Un poco mal de la garganta, me decía de la mañana, pero estoy muy bien. Estamos hablando de verdades liberadoras. Ajá. Para la mujer de hoy. No, que no. cada mujer necesita considerar. Ey, qué barbaridad. Verdades liberadoras que cada mujer debe considerar, así, cada mujer necesita considerar. Creemos que sí, creemos que en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Que algunas celebran, otros conmemoran, otras observan. Y otras critican. Otras critican, sí, realmente así funciona, porque fíjate que ahora entre más nos hemos metido a esto, más veo que hay una... ¿Qué palabra usar? Hay algunas confusiones, o por lo menos hay algunos debates que traen confusión. Yo no sé si los debates surgen por causa de la confusión o por causa de posturas totalmente opuestas, pero eso genera un montón de confusión. Especialmente creo que genera confusión para algunas mujeres creyentes que están casi como entre dos fuegos. Sí, claro. Por un lado tenés a la cultura, como te decía yo el otro día, ¿verdad? Que está bombardeándolas con un juego de actitudes. A veces ni siquiera es de razones, de actitudes que deben tener. Y tenés a Dios pidiendo también un juego de actitudes. Sí. Yo creo que Dios da las razones, pero no necesariamente todos investigan las razones. Sí. Entonces, hay esto de cuál actitud tengo. Entonces, poco complicadito. Mira, hay algo que no dijiste y voy a hacer una valoración, porque alguien puede decir no es así, pero yo tengo la percepción que las mayores críticas de las mujeres son las otras mujeres. En sus posiciones más extremas. Sí. Entonces, a veces las mujeres son bien duras con otras mujeres. Mira, como dijo una vez nuestro hijo, ¿verdad? Varón, tenía 3 o 4 años jugando con una niña que es hasta el día de hoy es una chica pero preciosa, ¿verdad? Y entonces le quitó el juguete. y dice Julito, las mujeres son rudas, dijo. Ok. Que son técnicas. Como suelen hablar los hombres sabios. Has hablado, mira, hemos visto algunas cosas y el espíritu de lo que estamos viendo esta semana, es decir, que hay un error a veces en un pensamiento del mundo respecto de cómo es visto el cristianismo, de cómo es vista la Biblia. La Biblia es machista, hace de menos a la mujer. Y hemos pasado por un montón de pasajes y un montón de pensamientos donde vemos que no, que realmente quien le da el valor a la mujer, especialmente pensando en Jesús como todos sus encuentros como es, uno mira una actitud, pero sus enseñanzas fuertísimas, Jesús como un caballero y una serie de pasajes. Yo sé la pregunta, la que viene. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué dicen esto? Entonces, creo que es saludable ver cuáles son los elementos que se toman de la cultura, del cristianismo para decir, es que por eso es que yo creo que el cristianismo no es imparcial. Ahora te voy a decir una expresión no de la Biblia, no es igualitario, no es parejo, no tiene el equilibrio que yo considero que debería tener, dice alguien. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros como movimiento decimos que debe tener? Sí. O sea, porque si fuera... Derechos, esa es una palabra muy... Si fuera solamente la expresión yo considero, es mi humilde opinión, sería una historia, pero a veces es otra historia. Y tú sabes que sobre esto hay divisiones en la iglesia, claro. O sea, hay... y creo que en América Latina todavía, y la idea de, le dicen iglesias egalitarias. Tú acabas de usar el término igualitario, pero que es correcto, pero el término teológico es iglesias egalitarias que están diciendo hombres y mujeres pueden tener la posición del pastor principal que conduce. Los dos son iguales. Entonces, algunos que dicen, no, nosotros no somos egalitarios, nosotros creemos que el pastor debe ser hombre, porque lo vemos así en la Escritura. Entonces ahí viene la acusación. O sea, esa iglesia es una iglesia machista, es una iglesia que violenta el derecho de la mujer. Porque la mujer no tiene, ahora voy a decir, derecho a ser
la pastora Claro, principal, bueno, porque pastor es otro término que habría que discutir. Ok, quizá... Porque la Biblia sí habla de ancianas. Ordenemos. Vamos por el proceso de orden. Yo creo que hay dos áreas que podrían producir escosor, podrían producir incomodidad en aquellos que acusan el cristianismo de ser, a Dios de ser machista, el cristianismo de ser machista, la Biblia de ser machista, Jesús de ser machista. Una es el hogar y el otro es la iglesia. Yo creo que esas son las dos áreas sobre las cuales la Biblia se pronuncia de manera clara en cuanto al orden que se debe tener en el hogar, en la iglesia, y que le da el rol de director tanto en el hogar como en la iglesia a un hombre, al hombre. El resto de realidades, no. O sea, no estamos hablando aquí de negocios, no estamos hablando de empresas, no estamos hablando de política, o de profesión. No. O sea, no estamos hablando de magistraturas, no estamos hablando de nada de esto. O sea, no estamos hablando de si puede haber una presidenta o no puede haber una presidenta, si pueden haber diputadas, todo puede haber. O sea, no. Doctoras. Todo. Y creo, ingenieras, como dicen. Ahora todo le ponen. Juezas, arquitectas. Hay, o sea. Que no todo es correcto, ¿verdad? Sí, no todo es correcto, pero no todo es correcto gramaticalmente, pero sí es correcto que sucedan. Entonces, la Biblia no tiene nada que decir sobre esto. Esa es la mera verdad. Y si alguien usa la Biblia para decir que eso no debe ser, hay que animarle a tener una mejor exégesis. Cuando decís que la Biblia no tiene nada que decir sobre eso, más bien dicho, estás diciendo que faculta que todo esto es las únicas dos áreas donde nosotros vemos que ahora a mí me gusta dar un paso atrás y decir, Dios, que ayer dijimos, debemos ponernos debajo del ala de Dios, de la cobertura de Dios. Pero para eso tenemos que someternos a Dios. Sí, claro. Obediencia. Entonces, que voy a decir otra cosa, en el diseñador de estas dos instituciones, la iglesia y el matrimonio, Dios ha puesto un orden. A mí me gusta la palabra orden. Y tú tienes, 1 Corintios 11 establece el orden clarísimo y déjame buscar el pasaje. 1 Corintios 11 establece el orden clarísimo para el caso del hogar. Dice, y Pablo precisamente hablando de una estructura que tiene que ver con... Pablo es otro que acusan de machista. Sí, ¿verdad? Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Esto en 1 Corintios 11:2. Y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y está hablando en el contexto de matrimonio. Porque alguien podría decir, está el varón sobre la mujer. Pero está diciendo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y está diciendo... Sí, eso es difícil de entender para muchos. Pero es todo el aspecto cultural, y ahora no solo judío, porque está dando a los corintios, es todo el aspecto cultural en el cual la señal de autoridad sobre una esposa, y aún en el Medio Oriente sigue siendo igual, tenía que ver con el velo. Entonces está diciendo, en la relación de esposo y esposa hay una estructura. Dios es primero, Cristo es después, el hombre es después, la mujer es después. Lo dice ahí. Es lo que dice. Dice, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. O sea, ahí tenés Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. Y estás hablando de matrimonio. O sea, no es que los hombres son las cabezas de las mujeres. No. Yo soy la cabeza de mi esposa. Pero el resto de mujeres que conozco no soy cabeza de ellos para nada. No, para nada. Y tú no puedes decir, o un hombre nunca puede decir, es que la mujer debe someterse a los hombres. O sea, nunca. O sea, no hay una expresión. Pero aquí dice que la mujer es menor que el hombre. No, tampoco. Cristo no es menor que Dios. O sea, quizás es la mejor forma de entender. Cristo no es el mejor de Dios. Aquí no está describiendo valores. Aquí está describiendo el orden para la operatividad, para las funciones. O sea, la voluntad de quién se sigue, la voluntad de Dios Padre. ¿Quién la sigue? Cristo. ¿Qué debe hacer el hombre? Debe seguir la voluntad de Cristo, que está bajo la voluntad de Dios. O sea, esa es la clave. ¿Qué debe hacer la mujer? Debe seguir la voluntad del hombre, que está bajo la voluntad de Cristo, que está bajo la voluntad de Dios. O sea, hay un orden. Hay una estructura que Dios ha establecido. Ahora, ¿por qué no explicas la parte de iglesia para después venir
dónde vienen los problemas, porque los problemas vienen, ya tú sabes lo que va a venir. ¿Y qué pasa si el hombre no actúa como Cristo y Dios le ha dicho? ¿Y qué pasa si las capacidades? ¿Y qué pasa si el error? Entonces, pero ¿cómo funciona en la iglesia? 1 Timoteo 2 y 1 Timoteo 3 son probablemente los dos pasajes que es realmente un solo pasaje, ¿verdad? 1 Timoteo 2 y 3 es una sola carta, pero es quizás la forma más simple de entenderlo. 1 Timoteo 3, ahora estoy diciendo 1 Timoteo 3 específicamente, describe el rol de un obispo. Sí. ¿Quién es el obispo? En nuestra cultura, obispo está asociado inmediatamente con la Iglesia Católica y la estructura jerárquica de estas iglesias. No es así en la Biblia. Sí. En la Biblia no había iglesia católica, en la Biblia no había iglesia anglicana, ni había iglesia bautista, o sea, no había todo esto. Lo que estaba era... Luteranos también. Sí, estaba el proceso de desarrollo de las iglesias y habían unos pocos roles definidos que una buena iglesia los mantiene pocos roles. Sí. Nosotros hemos tratado, y no estoy diciendo que somos la mejor iglesia, pero nosotros hemos tratado de mantener una estructura eclesiástica simple. Muy simple y poco profunda, Sí. porque es la única manera de que haya ministerio real. Sí. Era la forma como estaba definida. A la cabeza de esto habían unos supervisores. Estos supervisores dentro de la iglesia local. El obispo no era sobre un montón de iglesias. Sí. Era dentro de la iglesia local, había un sobreveedor. Eso quiere decir obispo. Que sobrevé, que sobremira. Es el que toma las decisiones finales, llámalo pastor principal. Pastor general, que la única persona a quien podemos llamar así oficialmente no es a Pedro, algunos dicen es Pedro. Es Santiago, ¿no? Es a Jacobo en Hechos capítulo 15. Entonces tú tienes Jacobo que es Santiago. Jacobo que es Santiago, pero no se le llama Santiago, ahí se llama Jacobo. Que estaba sobre la iglesia de Jerusalén. Sobre la iglesia de Jerusalén, y que escucha a un cuerpo de pastores grandes y después él dice, ok, yo ya escuché a fulano, sutano, mengano, entonces yo voy a tomar la decisión final. Me toca a mí tomar la decisión. Un cuerpo grande de pastores, sí. no de pastores grandes. Sí. Bueno, pero no sabemos, Pedro comía bien, entonces no sé. Entonces tú tenés ahí la parte de que en 1 Timoteo 3 está descrito los requisitos para que alguien llene esa función. Para que alguien llene ese oficio, esa posición, si quieres llamarlo así. Y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, ahora poder sustituirlo en nuestra forma de pensar, el pastor general, sea irreprensible, o sea, no puede tener una vida desordenada que puedes señalarlo, debe ser marido de una sola mujer. Sí. O sea, está específicamente diciendo, este es un hombre que puede estar casado solo con una mujer. Sí. Y luego vienen otra serie de requisitos. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Pero ya vimos en 1 Corintios que el que debe gobernar la casa es el hombre. Sí. Y dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Sí. Y yo podríamos ir por la vía de, pero no todos los hombres cumplen cada uno de los... Sí, de plano. Ajá. O sea que el hombre, por el hecho de ser hombre, no puede ser pastor. No califica. El problema es cuando encerramos todo en la idea de sexo y género, ¿verdad? Entonces, o sea que los hombres tienen derecho. No, los hombres no tienen derecho. Y no es un derecho. Y no es un derecho. Que aquí es un poco, a veces nos confunde lo que es una posición y lo que es una función. Sí. Esta es una posición. Esta es una posición. Entonces los hombres califican para la posición. No. No, pero es un requisito de ser hombre. Uno de los requisitos es ser hombre. Pero no todos los hombres califican. No todos los hombres califican. Mira, ahora, en el contexto, en 1 Timoteo 2 ha habido una restricción para las mujeres. Sí. Y pareciera que lo que te acabo de leer, 1 Timoteo 3, se deriva de esa restricción. En 1 Timoteo 3, en el versículo
en el versículo, 1 Timoteo 2, versículo 8 dice, quiero pues que los hombres se levanten, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Sí. Están diciendo, hey, los hombres tienen que tener las manos santas, las mujeres tienen que cuidar de su castidad, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. Sí. Hablando de la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este es el pasaje que rasca a muchos, que pica a muchos. O sea, hey, ¿cómo es eso? Sí, Pablo está diciendo, hey, yo tengo una razón por la cual en la forma en que estoy diseñando la estructura, que el Espíritu Santo a través mío está diseñando la estructura de una iglesia simple, la mujer no debe ocupar la posición de un pastor que enseña a los hombres. ¿Puede enseñar a mujeres? Sí, puede enseñar a mujeres. ¿Puede pastorear mujeres? Ahora estoy hablando de la función de pastorear, de cuidar. Sí, claro. Nuestro grupo se llama Cuidando de Ti. Cuidando de Ti. Y por años nosotros llamamos pastoras a las mujeres que cuidaban mujeres dentro que cuidan mujeres dentro de los grupos pequeños. ¿Puede ser el pastor principal? No puede ser el pastor principal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. La razón no es cultural. Sí. Porque todo el mundo dice, sí, pero es que esto es cultura, es hebreo. No, la razón no es cultural. La razón es histórica. Sí. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero, o sea, está diciendo, o sea que solo porque Eva pecó, las mujeres no pueden. Es que solo porque Adán y Eva pecamos estamos metidos en todos los líos en que estamos. Sí. O sea, venir a comentar a estas alturas. Y creo que habla mucho de la naturaleza emocional. Pudiéramos inferirlo. Yo creo que sí. Pero está diciendo, hay una razón histórica. Sí. Hay una razón que no tiene que ver con judíos. Sí. Adán y Eva no eran judíos. Y cuando a veces la Biblia da las razones, uno no debe de interpretarlo. Ok, entonces si no. Está diciendo, esto es así. Así es. Es por esto, pero esto es así. O sea que creo que ahí no admite, Dios y la Biblia no admite discusión. Entonces, ¿y si tal cosa? ¿Y si tal otra? Pero entonces, perdón, porque no quisiera que se nos fuera todo, porque estamos casi terminando. Y tengo un último versículo. El último versículo es clave, porque dice, entonces la mujer no puede nunca enseñar a un hombre. Se salvará de esta condición. Ajá. En la cual no pueden enseñar hijos, hombres, engendrando hijos, si permanecer en fe, amor y santificación como este. Sí. O sea, ¿puede una mamá enseñar a sus hijos? Claro que puede, sí. Debe, pero debe tener un carácter íntegro. Y aún creo que puede una mujer enseñar niños. Claro. Por eso en nuestros ministerios infantiles tenemos muchas mujeres. Hay un pasaje más porque creo que vale la pena. Hay otra posición, ahora no sé si decir posición o función, que es anciana. Y las ancianas, en Tito 2 aparece las funciones de esta mujer, y estas son mujeres, no es que no son, porque tú sabes, no es que algunos dicen, las mujeres no pueden ser líderes. Sí. Las mujeres pueden ser líderes, por supuesto. Claro. Deben ser, pero más que el deseo de tener una posición, creo que tiene que tener el deseo de ser la mujer de Dios que enseña a otras. Sí. Los roles, porque aquí nos estamos metiendo roles. Obispo tiene que ver con una posición de conducción. Sí. Anciana o anciano tiene que ver con la madurez y la sabiduría de una persona que es líder. Sí. Que es líder. Y pastor tiene que ver con la función de cuidar. Sí. Maestro tiene que ver con la función de enseñar. Sí. O sea, entonces, ¿puede una mujer ser maestra de otras mujeres? Claro. Sí. ¿Puede ser pastora de otras mujeres, cuidarlas? Sí. Claro que sí. ¿Puede ser anciana enseñando, pero siendo el ejemplo de madurez, inspirando? Sí. Claro que sí. ¿Puede ser el pastor? Debe ser. Debe ser. Y debe aspirar a esto. ¿Puede ser el pastor principal? No, según la Biblia. Entonces, ustedes son una iglesia no egalitaria. Pues si quieren clasificarnos así. Ni conocía el término. Pero lo que estamos tratando de hacer es apegar tanto la estructura de la iglesia y del hogar, como hemos visto el día de hoy, a lo que Dios dice. Ok. Mira, nos quedamos cortos, porque creo que tenemos que seguir con esto. Quizá mañana. Para tratar de ser ideas liberadoras. Pero lo que hemos visto es Biblia. Sí. En estos dos, en familia, en pareja y en iglesia, hay algunas condiciones que él
el que manda ha puesto. Sí. Ha puesto. Y ahí no nos tenemos que sentir incómodos. Y quizás esa es como la cosa principal, Chelito. Ahí no nos tenemos que sentir incómodos. Sí. Porque el problema es cuando nos sentimos incómodos. Sí. Dios ha dicho algo y a mí no me gusta. Ajá. Yo quisiera que dijera otra cosa. Pero no fue lo que Dios dijo. Ajá, ok. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que una de las verdades liberadoras que cada mujer necesita considerar es precisamente que Dios ha dejado una estructura liberadora para la mujer dentro del hogar y dentro de la iglesia. Que fuera de estas dos realidades, la mujer tiene no solamente debe tener las oportunidades, debe ganar igual, debe tener todo lo que hemos dicho estos días, debe tener la aspiración de dar liderazgo a su mundo, y dentro del hogar y dentro de la iglesia debe apegarse a todo el liderazgo que Dios le ha permitido tener, que es muchísimo, tanto en el hogar como dentro de la familia, pero mantenerse dentro de la estructura que Dios ha puesto. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, si tú eres una mujer y tú quieres hacer las cosas como Dios quiere, tienes que comprender el orden de Dios, comprender cómo Él ha dejado algunas cosas estructuradas y sentirte cómodo con eso. Y ahora te hablo como pastor, especialmente si tú dices, es que yo quisiera ser pastor. Esta es una responsabilidad gigantesca. O sea, hay algunas cosas que yo no quisiera tener de una mamá, créeme, porque es muy complejo. Pero hay algunas cosas que no sé si son del todo aspiracionales para quienes quieren ser pastores. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado. Y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.